hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Desde la Base, un programa de la Jota. Soy Irati Zagardia, secretaria orgánica de las Juventudes Comunistas de Los Ríos, y estoy conduciendo, como siempre, con mi compañero Javier Lavanderos, secretario político de la Base UH. Hoy día tenemos a un invitado muy especial, Matías Fernández. Él es candidato a diputado. Matías es valdiviano, odontólogo de profesión y fue consejero regional durante el periodo 2018 y 2024. Darte las gracias, Matías, por estar en este programa. Muchas gracias, chiquillos, por la invitación y feliz de estar acá en Radio Watch nuevamente para poder conversar con ustedes y también con quienes nos escuchan. Súper. Quisiéramos partir preguntándote qué te impulsó a ser candidato a diputado. Sí, yo creo que no es una pregunta que se responde con una sola frase. Como buen político no se responde en simple, ¿no es cierto? Pero esencialmente, si lo trato de llevar a un solo concepto, tiene que ver con las desigualdades que uno sigue viendo en el día a día a pesar de que pasan los años, ¿ya? Una de las decisiones que me hizo tomar, no solamente la decisión de ir de candidato a diputado, sino que incluso de atrevernos a impulsar las candidaturas a Core en su momento, a concejal previamente el 2016, fue que en el ejercicio de mi profesión, que yo soy odontólogo, de a poquito, al poco egresar, me di cuenta que el mero ejercicio de la profesión, a pesar de que uno ayudaba individualmente a muchas personas, no iba solucionando temas que eran mucho más complejos y mucho más grandes. Y ahí se hizo fundamental la herramienta política que significaba la disputa institucional para precisamente generar esos cambios. Y yo creo que ahí se inició un camino que partió con el Consejo Regional, que estuvimos 2 periodos, en el cual iniciamos varias cosas que nos pusieron muy contentos. Hay otras que nos hubiera gustado avanzar mucho más rápido, pero bueno, el sistema institucional también tiene ciertas trabas. Y hoy día tomamos la decisión de ir a la Diputación porque creemos que en el Congreso tiene que cambiar esencialmente 2 cosas: la forma de cómo se está haciendo la política a nivel regional, pero también porque la política no puede ser solamente planteada desde Santiago a las regiones, sino que desde la región de Los Ríos se puede pensar una solución que pueda ayudar a Chile en su totalidad. Y creo que ahí las historias que tiene la región de Los Ríos son historias que merecen ser contadas en el Congreso, pero además merecen ser trabajadas conscientemente para poder solucionar esos problemas. Queremos hablar un poco sobre tus propuestas. Tu candidatura tiene 4 ejes: seguridad desde una mirada integral, salud, más empleo y una región más eficiente. Bueno, sabemos que uno de los temas que más le importa ahora a la población es la seguridad, pero muchas veces se ve la seguridad desde un enfoque punitivista, donde se pide más cárcel, subamos las penas, pero está comprobado que cuando alguien va a delinquir, no piensa, en el artículo 399 bis, le subieron 10 años. No, claro. No piensa en la extensión de la pena, piensa en la posibilidad de que pueda ser atrapado. Entonces, desde ahí existen medidas que están enfocadas en la reinserción y también la prevención del delito. ¿Cómo enfrentarías tú la seguridad sin caer en estas recetas punitivistas que sabemos que no funcionan? Claro. Para hablar de seguridad, yo creo que hay que esencialmente entender como 2 cosas. Primero, lo que tú mencionas, que es muy correcto, que el solo entrar en lo inmediato, en lo punitivista, en lo que está sucediendo actualmente, es algo que se hace cargo de algo que no va a solucionar un problema de fondo, ¿ya? Y ahí a mí me tocó incluso en el CORE ser presidente de la Comisión de Seguridad. Y en esa presidencia nosotros impulsamos una agenda de trabajo que tenía un presupuesto alrededor de 12.000 millones de pesos en 2-3 años, ¿ya?
inédito, o sea, mucha plata para fortalecer las policías, para fortalecer los elementos de seguridad disuasivos como cámaras u otros. ¿Eso soluciona los problemas de seguridad por más que le pongamos ahí? No, porque hay otros problemas de fondo que son más sociales, que uno tiene que hacerse cargo y que lamentablemente en el día de hoy lo que pasa es que particularmente en el Congreso lo que se está buscando es solamente generar una especie de populismo penal que lo que hace esencialmente es tipificar delitos que puede ayudar, pero no se hace cargo de las otras cadenas de eventos que hay, que tiene que ver con la rehabilitación, por ejemplo, con la reinserción, que es un tema importantísimo, con los problemas sociales que hoy día generan que haya, por ejemplo, menores de edad delinquiendo. Tiene que ver, no tenemos que irnos, o sea, no se puede reducir solamente a lo que vemos en los noticiarios en ciudades como Valdivia o Santiago o en otros lados, sino que, por ejemplo, acá en la región lo están viviendo en lugares como Chojuenco, como en el Tume, donde las juventudes, me estoy refiriendo entre los 12 y los 17 años, como no tienen otra actividad que hacer, porque, por ejemplo, no hay canchas techadas para poder practicar deporte, porque no hay actividades fuera del cotidiano, terminan finalmente ingresando a no delinquir, pero por ejemplo sí al consumo de sustancias nocivas, lo que genera un círculo que es más complejo de romper después. Entonces, hay múltiples niveles en materia de seguridad que tienen que ser abarcados desde las necesidades sociales, sin duda desde también la urgencia, o sea, nunca hay que descuidar la urgencia, tenemos un problema, había una escalada más que de una cantidad de delitos, de la violencia de los delitos que ha ido cambiando, ese ha sido como el fenómeno principal. Pero también tenemos que hacernos cargo de todo el círculo completo, como por ejemplo también es la reinserción, el entender de que esto no se soluciona solo metiendo a más gente en la cárcel, que eso es solo una avalancha que no hay cómo pararla y que tiene que trabajarse concienzudamente con políticas públicas que se hagan cargo desde la niñez, desde la juventud y de hacerse cargo también de las brechas que hoy día hacen que las personas estén sintiendo una vía más rápida para solucionar sus problemas, entrar al mundo delictual que, por ejemplo, ocupar otras vías. Sí, pero igual hay una corriente criminológica que lo explica, ¿no? La teoría de las ventanas rotas, que cómo las condiciones materiales influyen en si sigues o no delinquiendo, tu familia, tu círculo, que lo terminas viendo como algo natural de la vida. Ahora, en la cárcel de Valdivia hay 1.600 internos. Alrededor de 100 internos trabajan dentro de la cárcel y 50 van a talleres. Sí. También hay algunos que están estudiando en la universidad, los que tienen buen comportamiento y tienen permisos para salir. Claro. Hay, de hecho, uno creo que se graduó de tecnología médica en la Santo Tomás. Entonces, creo que igual es importante aumentar el presupuesto penitenciario en talleres, en educación, pero también pasa que al ser las cárceles concesionadas, mucho del presupuesto se va en multas. Sí, o sea, de hecho, escuchaba un candidato, creo que del Partido Republicano, el otro día en un debate que hablaba sobre que las cárceles no eran efectivas porque el Estado estaba a cargo y lo que la realidad hoy día es que las cárceles están concesionadas, son privados los que las administran. Muchas veces dentro de la cárcel lo que sucede es que estas mismas concesionarias no cumplen con los mínimos básicos para que los reclusos, por ejemplo, en cuanto a alimentación, en cuanto a condiciones mínimas, las cárceles hoy día tienen unas condiciones de hacinamiento terribles, que ¿qué es lo que hace? Que finalmente se instala la ley del más fuerte a la interna, lo que genera una escalada de violencia interna dentro de las cárceles que es muy difícil de controlar por gendarmería. Entonces, ahí claramente hay una necesidad de que el Estado se haga más presente, porque efectivamente es importante de que entender de que el círculo de lo que hablamos de la crisis de seguridad no tiene una solución única, sino que son múltiples niveles que hay que atender y tiene que ver con el manejo carcelario, tiene que ver con la reinserción, tiene que ver con los orígenes de las brechas sociales y las desigualdades, tiene que ver con el fortalecimiento también de las policías y la inteligencia, la eficiencia del Estado en distintas materias, tiene que ver con las condiciones materiales también que la gente tiene para poder sobrellevar esto. Y una cuestión de repente que suena como muy por encima, muy etérea, pero que es muy necesaria, es la necesidad de armar comunidad.
Antiguamente, y esto es un ejemplo que ocupo varias veces, los vecinos y vecinas se conocían todos en sus barrios. Uno salía, la vecina te cuidaba la casa, había un tema de comunidad. Hoy día eso cada vez es más inexistente. Y eso sin duda también genera un aumento de desconfianza, o un aumento de sensación de peligro, lo cual obviamente también alimenta espacios para que se generen también más, se generan más condiciones, perdón, para que incluso en las encuestas hay una sensación de inseguridad increíble en relación a otros países, a pesar de que tenemos números más bajos en cuanto a la cantidad de delitos. Sí, en los 2000, de hecho, la tasa de muerte de Chile era parecía a la de países nórdicos, era muy bajo. Ahora empezó a subir un poco más. Pero sí, te encuentro toda la razón. Javi, ¿querías decir algo? Sí, que respecto al tema que hablaba, de que justamente nosotros tenemos un problema que es que no hemos pensado la forma de, mediante políticas públicas, construir la comunidad como algo necesario, tal vez desde la vuelta a la democracia. No se ha hecho realmente. En términos hablando de que en la UP, en los gobiernos de la democracia cristiana, incluso en los gobiernos radicales, también se pensaba la construcción de la comunidad mediante políticas públicas como algo necesario para que el país salga adelante. Y hoy en día tenemos que volver a hacerlo y con velocidad porque hay elementos, como decía, múltiples que nos afectan, y en nuestra región yo creo que un tema que es además incómodo de pensar porque somos una ciudad, una región que económicamente necesita del turismo y de la migración que está ocurriendo desde otras ciudades como la metropolitana, pero que la gentrificación nos ha afectado en cuanto a vivienda, en cuanto a empleo, y creo que eso es algo que hay que volver a pensar porque ha estado afectando a los sectores más populares de la ciudad. Claro. De hecho, nosotros hicimos un ejercicio el año pasado, levantamos lo que se llama un cabildo de seguridad regional, que esencialmente lo que buscaba era sentar a distintas personas de distinta índole en distintas mesas. ¿Qué quiere decir esto? Como en la misma mesa teníamos carabineros, personas de las fuerzas armadas, ¿no es cierto? Teníamos personas de comités de seguridad, dirigentes vecinales, dirigentes de comité de vivienda, algunas autoridades. ¿Por qué este mix? Y era abierto para que ojalá venga la mayor cantidad de gente, porque finalmente esa conversación sobre la mesa de distintas instituciones, de distintas realidades, es la que va acomodando también no solamente el diagnóstico, sino que también las soluciones. De ahí salieron salió un documento que se elaboró regionalmente, que la idea de ese documento es que la inversión pública por lo menos pueda guiarse en ese diagnóstico que se hizo participativamente. Yo creo que ahí hay una herramienta que escucha, que ve, que analiza, no solamente lo que se piensa desde Santiago que se tiene que hacer en materia de seguridad, porque también tenemos un país altamente centralista. Yo creo que el origen de muchos de nuestros problemas tiene que ver con el centralismo, particularmente en la región de los ríos y las regiones fuera de Santiago, que son políticas públicas diseñadas para Santiago y se acomodan a las regiones. Y en materia de seguridad esa no es la excepción, ¿no es cierto? Entonces, claramente ahí hay un desafío de las instituciones públicas que sean capaces de poder tomar este tipo de documentos, este tipo de trabajo realizado y pueda ser aplicado ya financieramente para ser trabajado. Solo le sumo que de hecho en la mesa de la juventud y la niñez en Mafil, niños entre 4 y 10 años se juntaban, o sea, no es que se juntaban, sino que la municipalidad, y veían prioridades que querían. Una de las prioridades que pareció era seguridad, pero cómo estaba ejemplificada la seguridad, por ejemplo, ellos lo veían en que las plazas estén en mejores condiciones para poder jugar, que no esté a oscuras, que haya luz, o que, por ejemplo, en algunas partes haya cámaras, ¿no es cierto? Y yo creo que en materia de seguridad ya hay que dejar de pensar reactivamente y desde el inicio, si es que vamos a tener un proyecto de plazas, por ejemplo, que el proyecto incluya en su financiamiento tanto lo que es la luminaria como es también los elementos disuasivos como son cámaras, ¿no es cierto? Entonces son cuestiones que ya tiene que cambiar también la forma en cómo funciona el Estado hoy día, que es muy rígido en algunas cosas, para poder implementar esto y que no tenga que ser un proyecto nuevo para poner cámara, un proyecto nuevo para poner luminaria, sino y que muchas veces depende del empuje de los propios vecinos y vecinas de que esos proyectos se concreten. Algo que me preocupa es la situación de los niños y niñas que son hijos de las presas, de las internas, porque, bueno, actualmente creo que hay una embarazada en la cárcel de Valdivia y un niño,
Pero los niños de las cárceles no conocen el pasto, no conocen la lluvia. Entonces, Es una situación, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la película Malqueridas. No. Es una película que se estrenó, si no me equivoco, el año pasado, antepasado en el Festival de Cine, que esencialmente de Tana Gilbert, que lo que habla es la visión desde dentro de la cárcel. Es una película grabada con extractos de celulares desde las internas. Es decir, está prohibido, pero se armó con extractos de celulares. Y habla precisamente de la realidad de las mujeres que son madres también dentro de la cárcel, y habla también de algunos otros temas asociados, de la violencia asociada a muchas historias familiares. Y es una realidad que está invisibilizada por el Estado, invisibilizada por la sociedad, el sufrimiento que tienen que pasar esas personas muchas veces, niños que tienen que nacer en esas condiciones y que después, peor todavía, si la condena es más larga, tienen que ser arrebatados a cierta edad. sí, Entonces, y es en un ese punto hay sí. algo bien interesante. Está el caso de la pastora Aymara Blas, Mm. no sé si la ubican. Mm. El 2017 esta pastora se encontraba pastoreando y se le escapó una oveja. Y esta oveja tenía un valor de 30.000 pesos. Si se le escapaba, ella tenía que pagar Claro, los 30.000 pesos, pero su sueldo era de 30.000 pesos. claro. Entonces estaba con su hijo chico y lo deja a un costado y ella sale a buscar Oveja. el ganado. Ujú. Claro. Pero cuando vuelve, el niñito no está. Así que ella va a Carabineros, se autodenuncia y Carabineros no va a buscar al niño, sino que la arrestan por abandono de menores Claro. y encuentran al niño creo que al año después, que iba camino a la casa de su tío y encuentran el cuerpo. O sea, es terrible. Es Sí. terrible. Hay una cadena de eventos ahí. De hecho, como lo que pasa muchas veces es que los entornos familiares tampoco son aptos para poder recibir a los Es niños que, que nacen de repente ahí, porque vienen algunos de violencia y algunos terminan en lo que antes se llamaba Sename. Y es una realidad pero ahí súper hay compleja. otro problema Sí. igual grave, es que Paola tenía 2 hijos más Mm. y a los 2 los dan en adopción, siendo que él tenía al padre de sus hijos y ella no los quería dar en adopción. Claro. Y una de estas niñas se va al extranjero, creo que a Italia. Mm. Pierde el contacto Claro. y ella va a la cárcel, igual por hartos años. Y finalmente el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se termina indultando. Pero aquí es un claro ejemplo de que no hay ni enfoque de género, Mm. ni tampoco de pueblos originarios. Sí. No, es una realidad que existe, e insisto, como estas son muchas historias que existen, que no están ajenas a esta región, que suceden con otras variantes, pero siguen sucediendo y hay que hacerse cargo. Por eso es importante lo que mencionaba al comienzo, Irati, en relación a que la seguridad no puede enfrascarse solamente en la presencia policial o no, sino que tiene que revisar las otras circunstancias que están sucediendo, porque también te generan problemas sociales no resueltos. Y para ir cerrando el punto de seguridad y tomando un punto anterior respecto a las bandas que siguen funcionando en las cárceles, igual es necesario tener un control interno de las bandas. Yo creo que entre los 3 ahora quizás no llegamos a una solución porque es muy complejo, quizás incluso es algo arquitectónico de los espacios, pero sí sucede que Gendarmería es la institución facultada para sancionar a los presos. Pero ¿qué pasa si un alcaide se excede en las sanciones? ¿Qué pasa si las sanciones no son proporcionales? ¿Quién revisa las decisiones del alcaide? En España existen tribunales especializados en el cumplimiento de las penas, en derecho penitenciario, pero en Chile no. Eso se ve en el juzgado de garantía, ya no es especializado. Entonces, ¿tú crees que podría ser que Chile tenga un juzgado especializado en derecho penitenciario? O sea, yo creo que Chile puede avanzar a eso perfectamente. Lo que sí vemos hoy es que las condiciones políticas que hay para dar ese tipo de discusiones están más bien atrincheradas. ¿Qué quiero decir con esto? Plantear, lo voy a plantear en términos como lo plantearía alguien del Partido Republicano. Ya. ¿No es cierto? Estás siendo garantista con las personas presas. Estás entregándoles más beneficio, por así decirlo, a las personas presas, cuando deberían de estar pudriéndose adentro. Porque eso es lo que piensa el mundo republicano con respecto a la cárcel, sin siquiera saber lo que significa estar en la cárcel.
Aunque quizás alguno de ellos, que entiendo ahora, está desaforado y podría terminar preso próximamente, el exdiputado Mauricio Ojea. Pero yo creo que Chile, a pesar de esta corriente que ha aparecido, de no buscar soluciones más de fondo, de poder entender que la cárcel no termina solamente con el encierro, sino con todas las condiciones, entre ellas la que mencionas, ¿no es cierto? Está en condiciones de poder avanzar en ello, pero hay que atreverse a plantearlo en el espacio que corresponde, ¿no es cierto? Y eso me refiero a que en el Congreso hoy día eso no es una conversación que aparezca, o por lo menos no ha sido una conversación que hayamos escuchado. Quizás en la Comisión de Derechos Humanos haya sido una conversación media lateral, pero ahí debería ser donde se plantee precisamente la necesidad de entender de que por más que alguien esté preso, hay cuestiones mínimas que tienen que cumplirse, sobre todo en materia de derechos humanos. Ahora, ¿es solo la ley lo que lo soluciona? También tiene que ver con cosas de presupuesto. Para que Gendarmería funcione óptimamente, para que no haya estos casos de colusión, gendarme, reo o algunas veces problemas en relación a amenazas a gendarmes por parte de los reos, ¿no es cierto? Tiene que también tener una inversión suficiente para que puedan trabajar correctamente. Pero además, y eso tiene que ver con priorizar el presupuesto nacional, que es algo que un poco escapa, porque lo que se da en la conversación parlamentaria es hablar de muchas ideas que son muy importantes, pero la conversación que nunca se da es ya. ¿Cómo usted prioriza esas ideas? Porque al final del día lo que uno hace en el ejercicio presupuestario, de aquí a que empieza ahora y termina en el mes de noviembre, es cuál de todas esas usted prioriza para que sean financiadas con más plata y cuáles con menos plata. Y eso, hoy día en materia de seguridad, yo me atrevo a decir que la derecha, la verdad, por más que habla hacia fuera de seguridad, nunca han planteado prioridades importantes que solucionen integralmente los problemas de seguridad en diversas materias. En materia de derechos humanos, en materia de seguridad para quienes ejercen las labores de función de resguardo en las cárceles, como son en el mundo de gendarmería, incluso con el tema de carabineros. O sea, como finalmente lo que develó este gobierno es que la inversión en materia de seguridad, particularmente en carabineros, había sido la más baja, la que había hecho los gobiernos anteriores y que se tuvo que hacer ahora en un gobierno de izquierda, en un gobierno progresista, la inversión más grande para poder dotar de cuestiones básicas que tienen que ver con equipamiento acorde a las situaciones que estaban enfrentando. Ya, con esta última respuesta nos vamos a una pausa musical con River Guay, una canción que me encanta de Manu Chao. Over the river Wye. Is there some hope under the river dry? I'm gonna do it for another try. Is there a bridge over the river Wye? Oh, whoa, whoa. Some life over the river sky. I'm gonna do it for another try. Is there a bridge over the river Wye? Oh, whoa, whoa. Some light over the river die.
Is there some hope under the river dry? I'm looking for my river wide. I'm looking for, and through your eyes, I'm looking for my river wide. I'm looking for, I'm looking for. This is not success, this is not progress, this is just a collective suicide. This is not success, this is not progress, this is just a collective suicide. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, falling down, falling down. Central line is broken down, broken down, broken down. Ya, ahora volvemos con otro de los ejes, que es empleo. Igualmente es una de las mayores preocupaciones de la población, pero en especial de la juventud, porque según encuestas de INJUB y de la Fundación Sol, uno de cada 4 jóvenes no tiene un trabajo formal, no tiene contrato. Entonces, ¿cómo legislar para garantizar condiciones dignas y que tengan acceso real a derechos laborales y a empleos formales? Sí, es uno de nuestros ejes, es un tema nacional, el tema del trabajo. Pero nosotros lo hemos enfocado en dos grupos que nosotros creemos que son fundamentales, que son el mundo joven y las mujeres. Creo que, o sea, la otra vez tuve un encuentro con personas jóvenes que nos comentaban con algunos elementos que veían en materia del trabajo. Tanto personas jóvenes recién egresadas como personas que quieren algún trabajo formal mientras están en época de estudio. Y la principal dificultad que encontraban tenía que ver con 2 cosas. La primera, si es que tenían un estudio, era que no los están aceptando a ningún lado porque necesitan experiencia previa, entonces era imposible tener experiencia previa y poder entrar a algún trabajo. Y el segundo es las condiciones laborales desiguales y muchas veces ilegales, por decirlo alguna palabra, para poder tener un trabajo que les permita sustentar sus estudios en algunos casos, ¿no es cierto? Como hay locales que funcionan muy bien, que generan el contrato, ningún problema, y otros que simplemente no cumplen ni siquiera las leyes laborales, ni el tiempo de descanso, etc. Entonces, O la ley de la silla. claro, Me he fijado que no se hay cumple. muchos locales Que que no la no cum- tienen silla, y Así es una es. ley que está hace como 100 años. Así es. No, y anda a pedirle al dueño que ponga la silla. Un tema ese. Tienen que ir a la inspección del trabajo. Así es. Y ahí nosotros creemos que hay que legislar fuerte no solamente o sea, primero en resguardo de los derechos laborales de las personas jóvenes, entendiendo de que muchas de las personas jóvenes que trabajan no es porque estén trabajando para darse un gustito, sino que muchas veces tiene que ver con sustentar cuestiones básicas como incluso el alojamiento, la comida u otras donde el núcleo familiar no puede conseguirlo. Y la segunda tiene que ver con que el mundo joven tiene que tener herramientas que hoy día están destinadas solamente para emprendimientos muchas veces muy formalizados. Es decir, por ejemplo, todo lo que es Corfo, Fomento Los Ríos, esencialmente no tiene líneas jóvenes, ¿ya? Y ahí nosotros creemos que hay un mundo emprendedor que está alojado en la juventud, que va a ferias, que genera sus cosas, que perfectamente podría hacerlo si tiene un acompañamiento correcto por parte del Estado para poder ejercer eso. Y quién sabe incluso que ese sea el oficio que puedan seguir desarrollando el resto de su vida. Pero para eso tiene que haber un cambio legislativo que permita que hayan
focalizaciones que permitan a los jóvenes poder acceder a ese tipo de postulaciones. Nosotros hemos trabajado en Payaco en algún minuto con la Unión Comunal de Jóvenes de Payaco, y eso es lo primero que nos decían. Saben que todos los fondos están enfocados a personas mayores de 30 años, que ya tienen títulos, que tienen postítulos, que tienen un emprendimiento ya consolidado, pero en cambio nosotros jóvenes, que no tenemos iniciación de actividades, que estamos recién descubriendo, no calificamos en nada, ¿no es cierto? Y hay poco acompañamiento. Y ahí yo creo que hay un trabajo que también ha hecho el INJUV, particularmente en estos últimos años, que ha sido bien interesante, que hay que darle un seguimiento, que es el fortalecimiento de los oficios, el acompañamiento y la educación en esta materia, pero hay que ponerle más fuerza ahí. Y lo segundo tiene que ver con la oferta laboral que existe hoy día en la región. Cuando uno habla de la oferta laboral acá, generalmente piensa inmediatamente como, o sea, ¿qué es lo que uno se le cruza por la cabeza cuando habla de trabajo? Es como generalmente mano de obra, ¿no es cierto? Como cuando falta trabajo uno piensa inmediatamente, es que no hay suficientes empresas construyendo y por ende no hay nadie trabajándola. Y el problema de empleo que hay acá es más profundo aún. No tiene que solo ver con eso, que sin duda falta, sino que lo que está pasando es que jóvenes técnicos profesionales no tienen trabajo, jóvenes egresados de la universidad tampoco encuentran trabajo, incluso personas con estudios de posgrado, como doctorados, postdoctorados o magíster, tampoco encuentran trabajo. Entonces, el problema es más grave de lo que uno plantea. Y ahí yo creo que esta región tiene un potencial, y el potencial está radicado en la ciencia, innovación, tecnología y conocimiento. ¿Por qué? Porque ese título, que no es solamente un título del aire, es hacia dónde están yendo las economías globales para no solamente el crecimiento, sino que la atracción de inversiones. Y ahí esta región tiene todo el potencial, porque además tiene un centro biotecnológico en Maffield, del cual me siento orgulloso de haber sido parte de los que empujé que se creara, que lo que debería hacer es poder atraer empresas, incluso extranjeras, a instalarse acá, pero en un marco. Y ese marco es la sostenibilidad, el conocimiento, la innovación y la ciencia. Y eso que te abre precisamente la apertura de trabajos en distintas índoles: mano de obra, técnico profesional, profesional y posgrado, ¿no es cierto? Y además, lo que para ello uno necesita una articulación potente. ¿Y la articulación cómo se genera? O sea, los diputados tienen esencialmente dos roles, tienen más, pero fiscalizar y legislar. Esencialmente es como su principal rol, ¿no es cierto? Pero además es la articulación política. ¿Y qué quiero decir con esto? La articulación política tiene que ver con que no puede ser que los diputados de esta región no se sienten a conversar con el gobierno regional, con las municipalidades, para ver cuáles son las prioridades. ¿Para qué? Para que cuando salga la ley de presupuesto puedan permitir generar glosas que los mismos gobiernos regionales, en conjunto con las municipalidades, les permitan crear programas de empleabilidad para, por ejemplo, el mundo joven y para, por ejemplo, el mundo de la mujer. Y eso puede ser empujado desde el Congreso. Y eso es lo que nosotros queremos hacer entrando. Es como sentarnos a conversar con los gobiernos regionales para generar programas con pertinencia territorial, enfocados en la creación de empleo joven, enfocados en la creación de empleo para mujer, y que puedan ser precisamente soportados a través de glosas que nosotros podamos empujar en la confección de las leyes de presupuesto. Dale. Es que yo quería Sí, dale. agregar que además de lo que dice, también hay otros puntos. Por ejemplo, no es lo mismo para todos los profesionales o todos los recién formados profesionales, digamos, entrar al campo laboral ni de cerca. No es las mismas condiciones que sean para un médico que por el otro extremo, Claro. yo que estudio audiovisuales, que no tengo ni práctica. Pero a mi parecer debería existir una legislación que dé ciertos mínimos comunes para todos los profesionales, técnicos profesionales, para entrar al campo laboral. Y también debería haber un pensamiento de las políticas públicas para pensar justamente en la educación en cuanto al trabajo, a las necesidades de la nación y de cada territorio, las particularidades, porque tiene que existir una planeación de cómo se hace esto, y tiene que existir desde la formación misma de los profesionales y de los jóvenes trabajadores. Y no puede estar, tiene que estar sujeto justamente a las necesidades y a la realidad que existe, y a la formación de profesionales, y no a los intereses de una
universidad pensada como empresa. Además, quisiera agregar que a mi parecer también tiene que haber avances importantes y en el corto plazo para justamente mejorar las condiciones laborales, mejorar los empleos, mejorar la cantidad de empleos en cuanto a legislación de los derechos sindicales y la capacidad de los sindicatos. En poder negociar. Sí, po. Sí, mira, yo, refiriendo a la primera que menciona, efectivamente la formación también es un rol que no se puede descuidar cuando uno habla de trabajo. La formación tiene que generar un vínculo, un compromiso con el territorio en el cual te formas. No puede ser una cuestión que te creen para poder solamente pensar después de tu ejercicio desde lo privado, o sea, como la educación, particularmente en esta universidad, que estamos acá en la Universidad Estatal de Chile, tiene una vocación pública y por ende tu formación tiene que ir hacia esa vocación. Y eso es un compromiso, ¿no es cierto? Y ahí hay un elemento que las universidades tienen que revisar en sus mallas curriculares para poder generar eso. Pero lo segundo tiene que ver con la retención. Nosotros tenemos CFT acá en la Unión, tenemos unas pequeñas en Paquipulli, en distintos lados, y tenemos CFT con mallas adecuadas a lo que sucede en la región. Pero el problema que pasa es que cuando esas personas salen, no tienen dónde trabajar. O sea, lo que pasa es que nuestro talento termina yéndose a Santiago. ¿Cuántas veces han escuchado esta frase? Oye, tú eres muy bueno, deberías venirte acá a Santiago, ¿no es cierto? Como eso no, o sea, lo que nosotros pretendemos, disputando esta entrada al Congreso, es que esa frase cambie y es que, oye, tú eres muy bueno, deberías venirte a la región de Los Ríos y tener el espacio para que puedas trabajar. Y ahí hay un desafío, yo insisto, como el Centro Biotecnológico Maffield fue pensado también, es una inversión de 5.000 millones de pesos, más 5.000 millones del mundo privado, que lo que va a generar es una cadena de eventos en atracción de inversiones. Hay que generar incentivos también para que empresas en estas materias, como sostenibilidad o de otras diversas áreas, puedan integrarse. Pero además hay que generar una interacción entre la academia, el mundo privado y el mundo público para que quienes sean formados puedan ir a solucionar los problemas también del mundo privado regional. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros generamos un programa de becas de magíster que están orientadas a resolver problemas particulares de la región, de empresas regionales. Había una que está enfocada en los bovinos, otra que está enfocada en solución de humedales, otra que está enfocada en distintas materias. ¿Qué es lo que pasa esto? O sea, la empresa de fondo genera, o sea, la academia, la empresa y el mundo público se financia a una persona que hace un magíster, que estudia ese magíster, pero que a la vez le da la solución a un mundo privado. Es decir, una interacción completita que permite la solución de problemas que están sucediendo y no solamente la vista de creación de un profesional para que después ejerza por su propia cuenta y vea qué hacer. Porque eso es lo que, ese modelo finalmente de formación es lo que hace que también los mercados estén saturados, que finalmente no haya pega. Lo que hay que hacer es precisamente generar esa interacción virtuosa que estoy seguro que puede ayudar a la región. Y otro punto es que a veces no solamente es la falta de empleo, sino qué pasa con las prácticas que no son remuneradas, que igual carecen de protección, a veces hay malos tratos. ¿Qué se podría hacer ahí Sí, o en sea, el Congreso? hay la legislación en cuanto ha habido harto debate con respecto al mundo sindical, como bien mencionaba, a la protección del trabajador y la trabajadora en los distintos espacios de trabajo, y eso es algo que hay que entrar de lleno a poder revisar. Desconozco en este minuto si la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados ha ingresado algún proyecto en la materia. Sí sé que ha habido discusiones en relación a otros proyectos, como incluso en la misma reforma de pensiones fue parte de la discusión. Y en el proyecto de 40 horas también fue parte de la discusión del tema como relación laboral. Hoy día todavía hay condiciones que son desiguales para los trabajadores de poder incluso ir a conversar con su empleador las condiciones en las que está. Muchas veces, incluso cuando uno alega por la ley de la silla, terminan echándolo. O sea, como esa cuestión pasa en los pasa en supermercados, ¿no es cierto? Las personas que trabajan atrás en la fiambrería, en esas zonas. O multitiendas. En multitienda, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí hay algo que depende de voluntad política de seguir empujándolo para fortalecerlo. O sea, como no puede ser que finalmente el mundo privado solo dependa de una empleabilidad frágil, que es que haga todo lo que yo digo, porque en fondo es una amenaza. Es una amenaza de decir, haz esta pega y si no la haces, tengo todos estos currículos acá esperando. Como que esa es la amenaza, en simple. Y eso no puede seguir pasando. Y por último, en salud. Salud. ¿Cuáles son tus propuestas? Tú también eres del área de la salud, al ser odontólogo. Mira, en salud, ¿cuál es lo principal que uno escucha? Tiene que ver con, oye, ¿sabes qué? La lista de espera es muy larga,
oye, sabes que estoy esperando que me llamen del consultorio y no hay caso, o no hay especialista. Además de los problemas como más puntuales grandes, que tienen que ver con el hospital, por ejemplo, de La Unión, el hospital de Río Bueno, que están en construcción, el hospital de Los Lagos y toda la red hospitalaria. Hay que hacerse cargo de ello con una articulación y una inyección de recursos que permita la contratación de especialistas para que ninguna región esté sin especialista para el mundo público. O sea, usted no puede suceder que no haya especialistas en ciertas áreas para poder ser atendido por el mundo público y que tengas que finalmente, obligadamente, hacer o un copago o tener que irte a otra región. Eso usted no puede seguir sucediendo y tenemos que legislar sobre la materia. Pero además tenemos que lograr que la gente no llegue al nivel de atención secundaria, que es cuando ya están enfermos. ¿Y cómo se hace eso? Fortaleciendo la atención primaria de salud. La atención primaria de salud, que es en simple, es los consultorios, los CEFAM, las postas, las estaciones médicas rurales. Esos son los espacios donde uno pesquisa a la persona, la puede mantener sana sin necesidad de entrar a otro espacio. Y ahí dos cosas que son fundamentales. La primera, el aumento del per cápita. El per cápita es la cantidad de plata que le entregan por persona a cada municipalidad para que su red de atención de primaria de salud funcione. Esa cuestión tiene que subir porque hoy día no da con lo que hay que priorizar, hay que poner un foco ahí. Pero además hay cuestiones como simples. ¿A quién le ha pasado que hay un dentista y la sala donde se atiende está helada? Sí. O que tiene que ir las mujeres que tienen que ir a consulta con matrona y chuta, también está helado. Esas son condiciones que hacen que también las personas piensen que el sistema de salud público es malo. Y esas son soluciones simples, fáciles, que hay que ponerles inversión, que es recambio algunas veces de paredes, que es recambio de ventanas para que no se filtre el frío, y eso da condiciones donde la gente vuelva a sentirse orgulloso de su sistema público. Yo quiero eso para la región, que en el fondo, ya sea una posta, una estación médica rural, un centro comunitario de salud familiar o un CEFAM, todas tengan condiciones en las cuales las personas se sientan orgullosas de su sistema público. Pero para ello tenemos que inyectar más recursos y para ello tenemos que poner prioridades en esos puntos que son relevantes. Y otra cosa que no es menor tiene que ver con, que ya es un tema más estructural, con FONASA. Hoy día sí bien hemos avanzado enormemente con APS Universal, que ha llegado a fortalecer la APS, y también ley de copago cero, que para el sistema secundario ha ayudado a que las personas paguen menos por tratamientos complejos. Tenemos una complejidad de que las personas, por ejemplo, en situación de discapacidad o personas con enfermedades raras, muchas veces están catalogadas como FONASA. FONASA lo que hace finalmente es que solo se puede atender por la red pública. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando hay regiones donde la red pública no están los especialistas que necesitan, tienen que pagar íntegramente el mundo privado en otras partes. Eso debe cambiar. Hay un tercer grupo que son personas con vulnerabilidad social, que están catalogadas automáticamente en FONASA. Esas personas deberían, por ley, poder tener la oportunidad de estar en FONASA B. ¿Para qué? Para que puedan acceder a un copago que les permita salir mucho más barato la atención en el mundo privado, porque hoy día esas personas en FONASA, como están obligadas a solo ocupar el sistema público, pero al mismo tiempo algunas tienen controles con especialistas que no están acá, tienen que pagarlo por la vía privada completamente. Y ahí eso es una modificación, una discusión legal que se puede hacer, que solo se necesita voluntad política, y esperamos empujarla desde el Congreso cuando entremos el próximo año. Y para ir finalizando, ¿algún mensaje final que quieras dar? Sí, yo quiero solo mandar un mensaje que en estas elecciones van a haber ofertones de todo tipo. En materia de seguridad es súper fácil. Si yo salgo diciendo que vamos a poner 10 cámaras, estoy seguro que el candidato al lado va a decir 20 cámaras. Y yo creo que lo que la gente necesita es sinceridad sobre la mesa, sobre lo que se puede hacer, pero sobre todo los compromisos transparentes. Nosotros lo que queremos transmitir es que vamos a ser un parlamentario, vamos a ser un diputado que va a ser transparente con lo que creemos, con lo que queremos empujar. Vamos a escuchar, vamos a resolver y vamos a volver a escuchar. Vamos a estar en terreno, no vamos a estar ocupando los tiempos para tener que salir peleando en programas donde solo se gritan en el día a día. Lo que necesitamos es finalmente, particularmente esta región de Los Ríos, es que para hablar de descentralización hay que estar en el territorio, hay que hablar con la gente, hay que ir a resolver esos problemas, y eso es lo que vamos a trabajar durante esta campaña, pero lo que pretendemos instalar cuando ya estemos instalados en el Congreso el año 2026. Súper. Muchas gracias, Matías, Muchas gracias a por usted. estar en Gracias. este programa. Vale, gracias. Nos vemos en otro capítulo.